Salón amigos. Salón amigos. El tema de hoy, los discípulos de Jesús, poderes psicológicos. Muy bien. Todos conocemos, por poner un ejemplo, las cartas del tarot, ¿vale? Muchos sabemos la utilidad que le podemos dar a las cartas del tarot. Por ejemplo, con respecto al sentido onírico que todos conocemos, ¿no? El típico que echa las cartas del tarot, ¿vale? Para adivinarte el futuro. Pero si estás un poco más curtido en el sentido espiritual y tienes más conocimientos sobre estos temas espirituales, también conocerás que las cartas del tarot tienen otros usos más complejos, como puede ser el tarot evolutivo. El tarot evolutivo, si lo usas para que te ayude a un nivel más profundo, te puede ayudar a autodescubrirte en un nivel que es el emocional, el espiritual o el psicológico. A través de los primeros 24 arquetipos, esto lo puedes realizar. Bien, pues de la misma manera ocurre con otras herramientas espirituales que no conocemos más allá de su simbolismo. Como por ejemplo, la Biblia o los 12 apóstoles. Y la pregunta sería, ¿son los 12 apóstoles los discípulos de Jesús, poderes que no tienen que reencarnar de nuevo y representan de una forma simbólica aspectos psicológicos o arquetipos de las personas? Ante esta duda, nos encontramos con dos preguntas diferentes. Con respecto a la primera pregunta, podemos decir que entre los discípulos hay algunos que ya no tienen que volver a reencarnarse más y que hay otros discípulos que sí que lo tienen que volver a hacer. Pero ahora ellos han tenido la oportunidad de estar muy desarrollados y avanzados en el sentido espiritual. Y con ello tienen grandes tareas que cumplir en el planeta Tierra. En concreto, ¿cuáles son los discípulos que no tienen que reencarnar más y cuáles de ellos puedan tal vez estar vivos en estos momentos entre nosotros? La verdad es que saber esto no es importante para nuestro desarrollo espiritual. De hecho, es irrelevante. Respecto a lo que concierne a ellos, sus aspectos psicológicos, me gustaría comentar lo siguiente. La Biblia, en su totalidad, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo, se puede interpretar desde muchos niveles. El más bajo es el histórico. Por supuesto que en su historia existen muchos errores y muchas omisiones, lo cual es de esperar por la manipulación de sus escritos debido a que ha pasado por muchas manos y, como no, por la Iglesia Católica. Seguidamente nos encontramos con el nivel de la espiritualidad y el del simbolismo. Ese nivel podemos llamarlo el metafísico. Y por último, nos podemos encontrar con el nivel más interesante para los estudiantes de la Escuela Consciencia Espiritual. Este es el nivel psicológico. Cuando digo más interesante es porque tenemos una similitud con respecto a la psicología, no porque nosotros estudiemos la Biblia. Para nosotros, los estudiantes, tal vez este es el más útil, ya que en el estado actual de desarrollo que nos encontramos como humanidad, nos encontramos en una era de expansión de la conciencia y de crecimiento interior a través de la psicología. Ya que todo lo que se menciona en las Sagradas Escrituras tiene también este nivel, además de otros niveles. Un nivel no excluye la validez del otro. Y es cierto
que muchas de las personalidades que aparecen en las escrituras fueron personas reales. No todas ellas, pero muchas de ellas sí. Y al mismo tiempo se aprovecha para que estas personalidades, que no existieron, representen aspectos psicológicos. A causa de la existencia de esos diferentes niveles simultáneos, recuerdo, el histórico, el espiritual y el psicológico, las Sagradas Escrituras son un magnífico documento. Es un magnífico documento que es notable y único, el cual se puede utilizar para encontrar el significado para cada uno de estos planos mencionados anteriormente. Es inconcebiblemente ingenioso que la Biblia esté construida de esta manera. No te imaginas con cuánta fuerza e ingenio el mundo del espíritu de Dios, ha ayudado activamente a crear esta maravilla, adelantándose a los acontecimientos y previendo todos los errores humanos que de formas inevitables se deben de realizar en ella tras el paso del tiempo. Bueno, pues aun a pesar de sus errores, la Biblia es algo que nunca ha sido duplicada, pero hay muy pocas personas que entienden la Biblia desde el punto de vista psicológico. Muchos pueden percibir un nivel, por ejemplo, el histórico. Tal vez algunos incluso pueden percibir dos niveles, el histórico y el espiritual. Pero casi ninguna persona puede captar todos los niveles que hay contenidos en ella. El histórico, el espiritual y el psicológico. Espero que eso te ayude a ver ahora la Biblia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista diferente. Lux en extensión.